Claramente una de las mayores competencias en el mercado de los móviles en la actualidad está en el área fotográfica y de grabación de video, es decir, en la cámara del móvil. Por lo tanto, hoy les traigo una nueva lista y análisis de los móviles con mejor cámara para cada rango de precios para este 2023. Algo que hay que mencionar de antemano es que debemos tener en claro varias aristas al hablar de una buena cámara en un teléfono móvil. No solo se trata del número de megapíxeles, sino también de los tipos de lentes que tenga la cámara, de acuerdo al uso que quieras darle, ya sea un gran angular para tener un mayor ángulo de visión, si te gusta fotografiar paisajes por ejemplo, un teleobjetivo para tener un mayor zoom óptico, un macro para fotografiar objetos de cerca, etcétera, etcétera. También que tenga un buen estabilizador óptico, una buena frontal, un buen procesamiento y obviamente habrá que tener en cuenta el precio, ya que la cámara es uno de los componentes que más se encarecen en un móvil y por lo tanto cuanto más bajo sea el presupuesto, peor será la cámara y eso es una realidad. Pero no te preocupes que hoy veremos hasta 15 smartphones de toda marca, gama y precio que destacan del resto gracias a sus excelentes cámaras para foto y video. Y ahora sin mucho más que decir, vamos con la lista. Empezando con el rango de precios de 0 hasta 300 euros, tenemos al Huawei Nova 9, que está compuesto por una cámara frontal de 32 megapíxeles con una apertura focal de 2.0 y una cámara trasera cuádruple con un sensor principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.9, un gran angular de 8 megapíxeles, una lente macro y un sensor de profundidad, estos últimos de 2 megapíxeles y con apertura 2.4. Algunos podrían considerar un aspecto negativo que no cuente con teleobjetivo, pero como he dicho, eso depende de las necesidades de cada uno. Además, el teleobjetivo no es una característica normal en este rango de precios. Ambas cámaras graban video en 4K, pero la estabilización por inteligencia artificial no es muy efectiva en este caso. Lo que sí trae algunas buenas opciones, como la grabación continua entre la cámara frontal y trasera, la opción de apertura para variar el enfoque, la cámara lenta y cámara rápida, y además con el motor Huawei XD Fusion procesa rápidamente la información y da claridad a los píxeles, mejorando considerablemente el resultado final. Por lo tanto, con este móvil sí vamos a tener una buena calidad de imagen a un precio asequible, aunque tampoco nada del otro mundo. No esperemos una super cámara, pero sí una buena cámara versátil para el día a día. El siguiente es el Realme 9 Pro Plus, el cual tiene una cámara principal de 50 megapíxeles con el sensor IMX766 de Sony con estabilización de imagen óptica y electrónica. Además, tiene un gran angular de 8 megapíxeles con una calidad correcta pero que sufre bastante con poca luz y un sensor macro de 2 megapíxeles, junto a una frontal de 16 megapíxeles, lo que ofrece a nivel global unas muy buenas fotografías con buen rango dinámico y buena interpretación de color, creo que principalmente debido a su excelente procesamiento. Luego en cuanto a video tenemos 4K a 30 fps y también Full HD a 60 fps, así que en general nos ofrece una experiencia de video y fotografía muy completa. Y ahora como última recomendación en este rango de precios, o quizá con un precio ligeramente superior a los 300 euros, es el Samsung Galaxy A53, el cual pienso es la mejor opción en el apartado fotográfico en estos precios, ya que nos encontramos primero con una cámara principal de 64 megapíxeles con estabilización óptica, también con un gran angular de 12 megapíxeles, el mejor que podés conseguir a este precio, ya que no es habitual que superen los 8 megapíxeles por estos precios. Y acabamos la parte trasera con una cámara macro y un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Por último, tenemos una excelente cámara delantera de 32 megapíxeles. Por lo tanto, en el apartado fotográfico vamos a conseguir muy buenas fotografías a nivel global, con buen rango dinámico, gama de colores y al detalle. En cuanto a video, no se queda atrás y ofrece video en 4K tanto en su cámara principal como en la frontal. Realmente de las mejores cámaras en su segmento de precios. Ahora siguiendo con el rango de precios de 400 a 600 euros, vamos a comenzar con el Pixel 6a, realmente una genial opción en el apartado fotográfico. Cuenta con dos lentes de 12 megapíxeles con tecnología Dual Pixel y una cámara gran angular de 12 megapíxeles.
No tenemos teleobjetivo, macro ni profundidad, pero realmente Google lo compensa con el buen hacer de sus lentes y el buen procesado de las fotografías. Además, tenemos alguna opción como el enfoque facial que refleja el tono real de piel, tenemos dos sensores de estabilizadores ópticos y electrónicos, una buena cámara selfie en general y grabamos video en 4K. Un muy buen trabajo de Pixel en estos precios y que para el día a día nos viene muy bien para cualquier situación. Luego pasamos al Samsung Galaxy S21 Fine Edition, el cual está bastante bien. Tenemos igualmente una cámara principal de 12 megapíxeles, un buen gran angular también de 12 megapíxeles, una frontal de 10 megapíxeles y lo que cabe destacar es que tiene teleobjetivo, algo que no tienen muchos de sus rivales en estos precios. Así que si te interesa tener esa versatilidad adicional en tu cámara, creo que se vuelve una muy buena opción con un extra bastante bueno. Además tendremos un buen video. Tenemos estabilizador óptico, lo cual se agradece y sí, en general es una excelente opción de compra calidad-precio. Ahora el último en estos precios será el Xiaomi 11T 5G, que cuenta con un muy buen equipo fotográfico y que por cierto está en descuento ahora mismo a un muy bajo precio. Este Xiaomi tiene un sistema de triple cámara que viene con una cámara principal de 108 megapíxeles, lo más destacable por menos de 600 euros. También trae un ultra gran angular de 8 megapíxeles con un ángulo de visión de hasta 120 grados, un telemacro de 5 megapíxeles y una frontal de 16. Con respecto al video, podremos grabar hasta en 4K a 60 fps. En general vamos a conseguir muy buenas fotografías, un tanto saturadas, pero con buenos detalles y colores correctos. Y ahora vamos a hablar de 600-800 euros. Y el primero es el Pixel 7, que realmente es una grandísima opción en general, no solo por su software, ya que es un Pixel de Google, sino también por sus cámaras, siempre por encima de la mayoría de Androids. Tenemos una cámara trasera principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y electrónica, con un gran angular de 12 megapíxeles y con una frontal también gran angular de 10.8 megapíxeles. También trae un muy buen video y como siempre es difícil sacar una mala foto, ya que el resultado final luego del procesado Pixel es muy bueno. Así que el Pixel siempre 100% recomendado. Ahora hablemos un poco del Realme GT2 Pro, el cual brinda una experiencia bastante completa en cuanto a fotografía y video. Cuenta con una cámara principal con el sensor IMX766 de Sony de 50 megapíxeles con estabilizador óptico, lo cual es buenísimo, con un gran angular también de 50 megapíxeles y con una cámara microscópica de 40 aumentos que lo destacan del resto. Luego tenemos una frontal de 32 megapíxeles que hace un buen trabajo con el tratamiento de pieles y el HDR. Este Realme ofrece video hasta en 8K, aunque lo importante es el buen video en 4K a 60 fps. Así que en resumen ofrece un rendimiento muy solvente para el día a día, tanto para tus fotos como videos. Por último en estos precios vamos a meter al Samsung Galaxy S22, que en su hardware fotográfico ha mejorado bastante en los últimos años. Tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo no tan común en estos precios de 3 aumentos equivalentes y 10 megapíxeles, completando con una excelente frontal de 10 megapíxeles que va muy bien al detalle y con gran rango dinámico. Por su parte, la cámara principal cumple casi cualquier situación y en cuanto al video tenemos resolución 8K y 4K a 60 fps, por lo tanto este Samsung es muy solvente para el uso diario y en cualquier situación. Muy bien, ahora vamos a hablar de los 800 a 1000 euros. Primero vamos a mi criterio con el mejor, el Pixel 7 Pro, el cual ofrece el mismo hardware fotográfico que viene manejando Pixel con el 6A, con el 7 y ahora con el 7 Pro, pero mejorando en algunos aspectos como en el aumento en el campo de visión del ultra gran angular de 2 megapíxeles y la presencia del teleobjetivo que lo trae ahora de 48 megapíxeles con un zoom de hasta 5 aumentos.
Además tenemos una cámara principal que se mantiene del Pixel 7 de 50 megapíxeles con estabilizador óptico y con una muy buena cámara frontal de 10.8 megapíxeles. Tiene también buen video en máxima resolución, así que si buscas cámaras buenas para cualquier situación, en los móviles de Pixel la vas a encontrar seguro. Ahora sí tengo que recomendar al iPhone 13, no necesariamente por la fotografía, pero sí por el video, ya que si estás buscando grabar buenos videos bien fluidos y en alta resolución, sin duda Apple juega ese juego. El iPhone 13 ofrece 3 cámaras, la principal de 12 megapíxeles, al igual que la gran angular, y también con una cámara delantera de 12 megapíxeles. Las 3 cámaras permiten grabar video en 4K con Dolby Vision, y aunque hoy nos encontramos con tantos dispositivos Android que permiten grabar hasta en 8K, aún así a nivel de calidad, estabilización, captación de sonido y nitidez, los iPhones siguen siendo el rival a batir en grabación de video. Y ahora por último tenemos al Motorola Edge 30 Ultra, que cuenta con una cámara principal de 200 megapíxeles con estabilizador óptico de imagen. A esta cámara le acompañan un teleobjetivo de 12 y un ultra gran angular de 50 megapíxeles, y también con una buena cámara delantera con sus 60 megapíxeles. Permite grabar a 8K a 24 fotogramas por segundo, pero es casi obligatorio grabar a 4K para conseguir una grabación aceptable y correcta en detalles y colores, ya que grabar y procesar la información con un sensor de 200 megapíxeles no es nada sencillo y eso se nota. Pero en general es una muy buena opción, muy solvente para cualquier escenario normal y que viene bastante bien si simplemente buscas un teléfono con buena cámara para tus fotos del día a día. Ahora por último vamos con los más caros, los móviles de más de 1000 euros. Y en primer lugar vamos a mencionar al iPhone 14 Pro, que ha mejorado su cámara principal ahora de 48 megapíxeles en formato ProRAW, consiguiendo un mayor detalle, color y un nivel de ruido prácticamente inexistente. Y si lo unimos con la fluidez de su procesador, esto lo convierte en una herramienta perfecta para edición de fotos y videos cortos. Tenemos también una ultra gran angular de 12 megapíxeles, un teleobjetivo con estabilizador óptico también de 12 megapíxeles y junto a una cámara frontal de 12 con enfoque automático. Por parte del video ya sabemos que tenemos una excelente calidad de video en iPhone y además ahora sumamos el modo acción y el modo cine para grabar hasta en resolución 4K. Y ahora seguimos con el Huawei Mate 50 Pro. Este tiene sin duda una de las mejores cámaras en Android y el hardware fotográfico que incorpora este dispositivo es un sistema cuádruple pero de 3 cámaras, ya que uno de esos círculos es un sensor de proximidad bastante bueno. Luego tenemos una cámara principal de 50 megapíxeles con estabilizador óptico y con apertura variable, un plus que claramente lo diferencia del resto. Un teleobjetivo de 64 megapíxeles que ofrece un zoom óptico de 3.5 aumentos, una cámara gran angular de 13 megapíxeles y una muy buena cámara frontal también de 13 megapíxeles. En cuanto a grabación de video, tenemos un gran video en resolución 4K a 60 fotogramas por segundo, tanto en la cámara delantera, algo no muy habitual, como en la cámara trasera. La calidad es muy buena en ambos casos, sobre todo en el video selfie en 4K. Y ahora del último dispositivo que hablaremos en este video es el Samsung Galaxy S22 Ultra, que en el apartado de las cámaras, video, sensores y en su app de cámara reúne todos los requisitos que un usuario exigente podría pedir. Realmente es una gran opción en el mercado de hoy en cuanto a video principalmente, siendo superado solamente por iPhone. Este Galaxy nos ofrece un sensor principal de 108 megapíxeles con un focal de 1.8, estabilización óptica y campo de visión de 85 grados. Luego trae un ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2 y tenemos dos teleobjetivos. El primero de 10 megapíxeles con un zoom óptico de 3 aumentos y estabilización óptica. Y el segundo también de 10 megapíxeles con un focal de 4.9 y nos permite hacer un zoom de hasta 10 aumentos.
En un sentido amplio, por su notable equipo fotográfico, el Galaxy S22 Ultra es un candidato más que suficiente para todo tipo de usuario. Y esas han sido las 15 recomendaciones de este video, aunque en esta última gama de precios podríamos mencionar otros grandes candidatos que no los he metido en la lista para no hacer tan largo y denso el video, pero los mencionaré ahora y estarán también en la descripción de este video junto a los anteriores. Así que otra de mis recomendaciones sin duda son el iPhone 14 Pro Max, el Xiaomi 12 Pro, el Vivo X80 Pro, el Huawei P50 Pro y el Oppo Find X5 Pro. Todas grandes opciones, creo que todos por más de 1000 euros, perfectos y solventes para toda clase de situación y usuario. Así que ahora sí, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y les haya sido útil esta lista de recomendación sobre los móviles con mejores cámaras en cada rango de precios para este 2023. Recuerda suscribirte si el canal te resulta de ayuda y deja tu like y algún comentario aquí debajo del video con tu opinión, duda o petición para próximos videos. Y ahora sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau chau.